Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Yo soy Carmen y bienvenidos a mi canal y lo prometido es deuda. Aquí les tengo la famosa receta del arroz cremoso de coco con camarones y anillos de calamar. Para esta deliciosa receta vamos a necesitar 300 mililitros de leche de coco, 1 litro de fumet o caldo de pescado, vamos a necesitar 20 mililitros de soya, aceite de oliva al gusto, jengibre 2 cucharaditas, sal al gusto con pimienta también al gusto, cebollín picado para decorar, 250 gramos de puerro, 250 gramos de cebolla blanca, 3 dientes de ajo y 500 gramos de arroz blanco gordo para risotto. También vamos a utilizar tomate rallado y como proteína animal vamos a usar camarones 250 gramos y 250 gramos también de anillos de calamar. Para comenzar con la receta vamos a utilizar una sartén grande antiadherente y le vamos a poner aceite de oliva, pero si ustedes quieren este producto lo podemos sustituir por mantequilla. A continuación vamos a verter el ajo previamente picado y lo vamos a esparcir por toda la sartén untándolo con el aceite. Debemos tener cuidado que el ajo no se nos queme, simplemente lo que queremos es que tome un poco de color. A continuación vamos a verter la cebolla blanca y el puerro al aceite para que vaya tomando un tono más transparentoso y que se sofría. Ahora vamos a añadir el tomate rallado y vamos a dejar que se sofría también y que se reduzca la mayor parte del líquido. Vamos a crear una especie de pasta que va a ser la base para nuestro arroz. A continuación vamos a verter todo el arroz en nuestra sartén y esta parte me parece súper importante porque haciendo este proceso vamos a quitarle ese sabor a crudo al arroz y va a tomar como un sabor un poquito más tostado. Me parece que queda muchísimo más interesante que simplemente añadir el agua y después añadir el arroz. Debemos tener en cuenta que si bien el arroz va a llevar un sabor a coco, es importante que el sabor no pase desapercibido y algo más, algo externo, lo potencie. Por eso voy a añadirle un chorrito de salsa de soya y también por eso dejo que el arroz se tueste un poquito nada más. Pueden ver, estoy revolviendo el arroz con la soya para que se integre en todos los granos y ahora voy a añadir el jengibre en polvo. También pueden utilizar jengibre natural, jengibre fresco, pero me parece que tener jengibre en polvo en casa es mucho más fácil y económico. Vamos a revolver de nuevo para que el calor active todos los sabores del jengibre y ahora sí podemos añadir el primer chorrito de caldo. En este total fueron 250 gramos. A continuación vamos a revolver el arroz, vamos a nacararlo. Este proceso es súper importante porque así vamos a desprender todos los almidones que él contiene y va a ayudarnos a crear esa textura cremosa. Ahora debemos dejar que el líquido se evapore casi en su totalidad para poder añadir el resto del litro de agua que nos queda faltando. Vamos a verter entonces el resto de fumet que teníamos reservado y vamos a repetir el proceso de nacarado cuantas veces sea necesario para que el arroz suelte la mayor cantidad de almidón. Es muy importante que en este punto de la receta el fuego esté medio bajo para que no se nos vaya a secar todo el líquido y no se nos vaya a pegar en el fondo de la sartén. Vamos a dejar que el arroz hierva por 5 minutos y vamos a chequear en el punto medio de la sartén cómo está quedando el arroz, si está crudo o si ya está quedando en el punto que queremos. A continuación añadiremos la leche de coco y vamos a revolver para que quede bien integrado. La leche de coco va a permitir que este arroz quede más cremoso y obviamente pues le va a dar ese punto caribeño que es propio de la costa colombiana. Dejamos que hierva un par de minutos y vamos a corregirle el punto de sal. Yo más o menos añadí unos 10 gramos de sal. Recuerden que mi sal yo la tenía acompañada con pimienta, pero si ustedes quieren pueden añadir ambos condimentos por separado. Para asegurarnos que la sal quede bien integrada, revolvemos de nuevo y ahora sí podemos añadir nuestra proteína animal. Para que los mariscos tengan el punto de cocción exacto, es por eso muy importante que se deben añadir al final de todas las recetas de los arroces. Mezclamos entonces los calamares con el arroz para que se sumerjan en el caldo y vamos a dejar que se cocinen por aproximadamente 2 minutos. A continuación añadiremos los camarones y los vamos a dejar que se terminen de cocinar por otros 2 minutos. Los camarones tienen un tiempo de cocción muy pequeño, si lo dejamos más de 2 minutos dentro de este arroz caliente van a quedar como un chicle y pues la verdad no es la idea. Dejamos que hierva por 1 minuto más y amigos ya tenemos el resultado deseado, un arroz cremoso, súper suculento con el punto del marisco que debe ser, crujiente pero suave a la vez. Como todo risotto, este arroz cremoso se debe hacer en unos 20 minutos.
vamos a proceder con un emplatado muy sencillo. Vamos a poner un plato redondo grandecito, una bola de arroz que se vea como tupida hacia arriba. A continuación añadiremos nuestro cebollín picado finamente, cebollín chino o cebollín sencillo, cualquiera sirve, y vamos a añadirle un extra crunchy en lugar de queso parmesano para que sea y respetemos todos los sabores de la costa colombiana. Vamos a añadirle coco tostado. Y bueno amigos, terminamos con el emplatado y ahora sí podemos proceder a comernos este delicioso manjar. Espero que les haya gustado la receta, les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.